la roca fuerte en tempestad. En cada palabra hay verdad y gloria en cada página. Solo por la fe venimos, Dios, sin ningún mérito que dar. Confiamos en tus promesas, Dios. Nuestra esperanza en Cristo está. Gloria, gloria, solo la gloria. Hola hermanos, Dios les bendiga. ¿Qué tal? Estamos en este día de nuevo por la bondad de Dios en su programa Los Días de la Gracia. Nos da mucho gusto, hermanos, poder volver a vernos, sobre todo porque el Señor sigue teniendo misericordia para poder seguir compartiendo estas pláticas, estas charlas en referencia a estos temas tan importantes y tan interesantes, hermanos, para nosotros como cristianos, porque debemos de tomar todas las herramientas posibles, hermanos, para que con mayor oportunidad podamos nosotros defender, obviamente, la fe que tenemos cada uno de nosotros en base a la salvación en Cristo, hermanos. Y el día de hoy, pues vamos a tratar, hermanos, esta primera plática o esta primera charla en base a los atributos de Dios, en donde creo que no voy a mentirlo, pero así como yo lo estoy, creo, Paulo, no sé si ustedes así igual nerviosos, porque obviamente ya adentrarnos en estos temas pues implican una responsabilidad todavía mayor, hermanos, aunque sea en manera de charla, aunque sea en de una forma más tranquila, por así referirlo, pero no implica quitarle el peso, obviamente, a lo que vamos a hablar el día de hoy. Y el día de hoy, pues vamos a hablar, hermanos, acerca de la aceidad de Dios o la autoexistencia de Dios. Y vamos a hablar un poco en referencia a este tema. Para eso el día de hoy está con nosotros nuestro hermano Paulo. ¿Cómo estás, Paulo? Dios te Bien, bendiga. gracias a Dios, contento, emocionado y con ganas de que Dios nos hable. Amén. Y también está con nosotros nuestro hermano Isra. ¿Cómo estás, Isra? Dios te bendiga. Hola, Dios les bendiga. Bien, gracias a Dios aquí, bendecido de estar una vez más con ustedes. Y igual como dijo bien el hermano Pablo, esperando que Dios nos hable y un poco nervioso por este tema. Amén. Pues sí, es de mucho peso. Creo que empezar a trasladar, yo creo que todos y cada uno tomamos cuenta en referencia acerca de la bendición que tuvieron autores como Blue Pink, que la semana pasada hablábamos, Paulo y yo, refiriéndonos acerca de los autores que podemos consultar, y sobre todo nuestro hermano Tozer, en donde hacen esta compilación de manera literaria, en donde podemos conocer o acercarnos a cada uno de los atributos de Dios, o plenamente conocer cómo es el carácter de Dios. Y esto pues obviamente yo creo que si ya en relación a estos grandes hombres, pues ya representa una ¿cómo decirlo?, una responsabilidad. Pues obviamente ahora el hecho de hablarlos, el de mencionarlos, porque siendo sinceros, no sé si haya más literatura en referencia, obviamente tan conocida como la de ellos, ¿no? No sé si haya algunos otros autores, obviamente, que se puedan, que hayan tomado o compilado o se hayan dedicado a lo mejor a hacer esta compilación de libros, ¿no? En primera instancia, no lo sé, lo desconozco. Si alguno de ustedes lo sabe, pues nos ayudaría mucho saberlo. Pues como compilación yo he visto tres. He visto el del hermano Tozer, ¿no? Está el del hermano A.W. Pink, los atributos de Dios, y también existe, este es más contemporáneo, existe un manual que desarrolló el hermano Paul Washer, que es un pequeño manual de estudio que se llama Conociendo al Dios Vivo. Sí. Y me he encontrado con algunos, por ejemplo, hay un libro que habla de la santidad de Dios, del Dr. R.C. Sproul, se llama así, La Santidad de Dios, que es
es una joya, ¿no? Que es muy recomendable para todos los que queramos conocer un poco más de la persona de Dios. Sí, amén. Entonces, obviamente la literatura que tratamos de mencionar, hermanos, pues obviamente está basada en la historia de la iglesia y 100% obviamente en la Biblia, para que no nos saquemos de contexto, obviamente, la forma en la cual Dios manifiesta su carácter o su persona, ¿no? Porque obviamente el error o la falla que hay o el peligro que hay es que cualquier hombre o cualquier persona interprete erróneamente dedicado hacia la persona. Yo creo que por eso la aceidad de Dios o lo que se refleja en este primer atributo que vamos a ver el día de hoy, hermanos, es muy importante porque inicialmente vamos a conocer cómo Dios es autoexistente y no necesita, digámoslo, de algo externo, ¿no? Entonces, este primer atributo, hermanos, es muy importante para nosotros. No debemos de entender, hermanos, que no vamos a separarlos, sino que por mera, ¿cómo decirlo?, didáctica, ¿cómo decirlo?, pues vamos a referirnos a cada uno de ellos, pero no quiere decir que haya separación en alguno de ellos, porque nosotros inicialmente, hermanos, pues estamos compuestos, ¿no? Creo que la primera parte para progresar tal vez el día de hoy es conocer lo que es un atributo, ¿no? Porque nosotros somos personas compuestas. Tal vez tenemos, pues obviamente, una porción en nuestra cuestión física, somos compuestos, y esta composición pues nos la ha dado Dios, ¿no? Diferente a Dios, nadie le compuso a Él, nadie le, ¿cómo decirlo?, le agregó nada. Nadie le agregó nada, ¿no? Entonces, esta parte acerca del atributo nos va a ayudar, yo creo que a conocer por qué es que desde ahí podemos ver lo que es la aceidad de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender un atributo? ¿Qué es un atributo? ¿Es algo que compone un todo? ¿O de qué forma nosotros podemos conocer o entender a qué se refiere cuando nosotros estamos estudiando los atributos de Dios o que estamos refiriéndonos hacia esta parte? Isra, ¿tienes alguna aportación? Sabiendo que te extrañábamos. Hola, bueno, como bien dicen, ¿qué es un atributo? Bueno, en parte es una cualidad o una característica de Dios. Sabemos bien, como dijiste, Dios no está compuesto, ¿no? Dios es Dios en sí. Él no está compuesto por una mente, un pensamiento, digamos, por un alma, por un espíritu, por un cuerpo. Dios es en sí. Él no es un ser compuesto como nosotros. Y un atributo de Dios no podríamos decir que es algo que lo compone en primera instancia, sino un atributo de Dios es una cualidad que emana de Él, que es parte de Él. De hecho, en base a lo que vamos a hablar hoy de la existencia de Dios o de la aceidad de Dios, podrían desprenderse muchos de sus atributos, de sus cualidades o características de la persona de Dios, de cómo es Él. Sí, amén. Un atributo es como bien lo dijiste, Israel, es una de las cualidades o propiedades de un ser, ¿no? Entonces, como dijiste, por temas didácticos, de hecho los atributos de Dios están organizados, por no decir divididos, están organizados en dos grandes clasificaciones, y estas son los atributos comunicables y los atributos incomunicables de Dios. ¿A qué nos referimos? Un atributo comunicable son aquellas cualidades, rasgos de su carácter incluso, que pueden ser comunicados o compartidos a las criaturas, ¿no? Por ejemplo, el amor. Dios es amor y nos invita a nosotros a manifestar su amor, su santidad. Él es santo y nos invita a ser santos como Él es santo, nos los comunica. Y hay otros atributos que son incomunicables, es decir, que estos son
pertenecen exclusivamente a la persona divina. No pueden ser modelados o no pueden mostrarse en ninguna criatura. Por ejemplo, su supremacía, Claro. ¿no? Y la aceidad o autoexistencia. De hecho, también hay veces que se le llama la soledad de Dios, ¿no? Y bueno, este es uno de los atributos de Dios, que es un atributo incomunicable, en el cual, con la ayuda de Dios, ahorita durante el transcurso de esta charla vamos a ir descubriendo de qué se trata. Y no sé si me permitas, Toño, entrarle Claro. al tema de una vez. Cuando uno habla acerca de la soledad de Dios, se nos vienen muchas cosas a la cabeza. Se nos pueden venir pensamientos acerca del concepto que tenemos como humanos. Cuando uno como criatura, como ser humano, se siente solo, incluso a veces es una debilidad, es una situación en la cual nos encontramos en cierta vulnerabilidad ante esta situación de soledad, al encontrarnos en apariencia incompletos, como que algo nos falta, ¿no? La soledad es algo que el ser humano le huye. Somos seres gregarios, buscamos estar en comunidad siempre, y la soledad, pese a que hay gente que dice, a mí me gusta la soledad, no es una soledad absoluta, les gusta momentos estar a solas, no es lo mismo que estar en soledad. Y bueno, tenemos que hacer las preguntas: ¿Dios se siente solo? ¿Dios se siente vacío? ¿Está aburrido? ¿O no tenía ningún propósito? Y esto este tema comienza como abre la Biblia, Génesis 1, cuando comienza diciendo, en el principio creó Dios. Ahí en el original es curioso porque aparece primero Dios, en el principio Dios, y después dice creó. Y ese orden me parece interesante porque nos deja ver que hubo un momento en el que Dios, antes de la creación, antes de que su acción creadora se manifestara, Él ya era pleno, absoluto, completo. Como dijiste, Él no es un ser complejo, Él es un ser Compuesto. Él no es un ser compuesto, Él es un ser simple. Y lo vamos a ver respecto a es diferente la simpleza que la simplicidad. Les pido a los hermanos que seamos pacientes en el desarrollo de las temas para llegar al tema de la simplicidad de Dios y podamos ver a qué nos referimos, ¿no? Pero se refiere a que no es un ser que esté compuesto de diversas partes. Él siempre ha estado completo, ¿no? Claro. Nunca, porque algo compuesto se puede ir desarrollando. Él siempre ha sido. Lo van armando, se va armando, se va adaptando exclusive, ¿no? Entonces, en ese tiempo, en esa ventana de tiempo, por decirlo así, porque al menos no era un tiempo como el que conocemos ahora, no existían nuestros relojes, no había creado en Dios nada. Él se encontraba en esa situación de una soledad eterna, plena, absoluta, pero no jamás sintiéndose solo ni vacío. Hubo un tiempo cuando Dios, en la unidad trina de su naturaleza, habitaba solo, ¿no? Dios, las tres personas de la Trinidad, siendo increados, los tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo, convivían en soledad en sí mismo. Dentro de esta perfección de la Trinidad, que es un misterio y no entendemos, existía Él solo. No había un cielo, como dice el Salmo 19, no había un cielo que contara su gloria, no habían ángeles que le alabaran, no había hombre que se corrompiera y buscara y necesitara ser redimido. Había nada, no había nada. Y ese tiempo es donde podemos meditar de ese ambiente de naturaleza, en cómo Dios es autoexistente. Claro. ¿No? Que no necesita nada para existir, no como nosotros, ¿no? Que necesitamos de la existencia de muchas cosas y de muchos otros para poder existir. Sí, como que nos va dando parte, porque yo creo que es la separación, obviamente, entre los rasgos humanos a los cuales estamos sometidos, por así llamarlo. Obviamente nosotros pues necesitamos del oxígeno para respirar, para sobrevivir, pero eso no ejemplifica que Dios necesite de algo, ¿no? Para que obviamente su existencia, de la cual su existencia dependa, ¿no? Que es en referencia a lo que vamos a ver, hermanos, porque obviamente si nosotros consideramos que a Dios le hace falta algo, que a Dios necesita algo, pues entonces desde ahí ya no es Dios. No es Dios. Desde ahí ya no es Dios, ¿no? Entonces,
cuando nosotros miramos, por ejemplo, pues toda la manifestación, como dicen, desde el Génesis, los profetas y todo, hermanos, encontramos inclusive, se me fue la cita donde dice, tendría yo hambre y te lo diría a ti, o sea, como diciendo, si yo necesitara algo, o sea, si yo hubiera algo que necesitara, te lo diría a ti, como diciendo, pues... Tú la podrías satisfacer. Tú la podrías satisfacer, exactamente. Entonces, de esta forma, pues podemos empezar a entender cómo es esa autosuficiencia de Dios o la seidad de Dios. Isra, ahora sí te vemos. Amén. Como dicen, Dios no necesita de nadie. Y como bien menciona el hermano Pablo, todo es desde el principio, ¿no? En el principio era el verbo, en el principio Dios creó. En el principio, cuando no existían cielos, ni tierra, ni ángeles, ni arcángeles, ni los 4 seres vivientes, ni los 24 ancianos, ni todo lo que nos relata la Biblia, en la eternidad pasada, era Dios. Y algo importante resaltar aquí es que Dios no es un evento de una causa, no es que como muchos dicen, bueno, si Dios me creó, ¿quién creó a Dios, no? Es una pregunta muy típica de las personas, pero Dios no está basado a nuestras leyes físicas aún de este universo. Dios está fuera del universo y dice la palabra que en Él vivimos, en Él movemos y en Él habitamos, en Él estamos contenidos. Entonces, bueno, hablando un poco de ciencia, de hecho esto lo veía de una persona hace pocos días, hablando del principio de causalidad, de que todo tiene una causa, una razón. Todos los seres humanos venimos por un efecto que muchos creen que es el Big Bang, otros creen que, ¿cómo se llama?, que fue la creación de la nada. Pero en sí todos tienen un efecto en esta tierra y en el universo entero. Y el principio de causalidad dice que todo tiene un efecto y que a este efecto le conlleva una causa. En sí nosotros creemos que las leyes y el principio de causalidad son universales, pero no, y toda la ley es un principio que es inviolable, es un principio que es permanente, de hecho este principio de causalidad. Y nosotros somos la causa de un efecto. ¿De qué efecto? De la creación de Dios. Y si muchos dijeran, bueno, ¿quién creó a Dios? Podríamos decir que él no está regido por el principio de causalidad, Él no está regido por las leyes físicas que los humanos conocen, porque Dios está fuera de este universo, de las leyes de este universo que rigen a este universo que Él creó. Ahora, la palabra dice que Dios es bienaventurado. ¿Por qué menciono esto? Porque muchos piensan por ahí que dice, bueno, Dios me necesita, o Dios nos necesita a nosotros para que Él se sienta amado, ¿por qué nos creó? O cuál es el motivo para que nosotros existamos, ¿no? Porque es una misericordia y una gracia que hayamos sido creados. Desde ahí empezamos, ¿no? Porque Dios no necesitaba crearnos. Él no es que se sintiera solo, Él no es que se sintiera no amado, Él no es que se sintiera, como bien lo mencionó el hermano Pablo, aburrido porque no existía nada, sino en la infinita Trinidad había un deleite de amor y felicidad. De hecho, la palabra dice, al Dios bienaventurado e inmortal, en Timoteo, quiere decir al Dios que es feliz en sí mismo, al Dios que contiene la felicidad y que es el Dios de amor, entre la Trinidad, y Él se ama a mí mismo, así a Él es el único ser que sí se ama a sí mismo. Entonces Él no necesitaba de nuestro amor, Él no necesitaba que los ángeles le dieran gloria, Él no necesitaba que los seres humanos fueran creados, Él no necesitaba de nadie. Y en este principio podemos mencionar también que como es autoexistente, es autosuficiente, Él no necesita de nadie. Y tal como es autosuficiente, es inmutable, Él no cambia, Él ha existido por siempre, debido a que Él es autoexistente desde el principio. Él no es un ser creado, Él no es un ser causado por un efecto o una ley física. Él es permanente desde antes de los siglos y Él seguirá siendo, como bien lo menciona la Biblia. Amén. Yo creo que este principio de causalidad, como dices, a lo mejor fue la detonante para que obviamente mucha gente empezara a buscar el origen de Dios, ¿no? Porque hoy en día, por ejemplo, pues hace rato Pablo me mencionaba en referencia acerca de un personaje del cual también habla nuestro hermano Israel. ¿Cómo se llama? ¿Dan qué? Es un, no puedo decir que hermano, es un influencer argentino. Ajá.
se llama Emmanuel Danan, ¿no? Él es un hombre teísta, es un hombre deísta que cree en la existencia de Dios y la defiende con mucha tenacidad y con muchos argumentos bastante sólidos. No coincidimos en varios puntos, puesto que él no cree en el Señor Jesucristo, él cree en un Dios indiferente que creó y abandonó el universo, ¿no? Pero él habla muy bien acerca de este principio, ¿no? De la causalidad. O sea, tiene mucha... Bueno, la verdad, lo que platicando con Pablo Israel, le decía, no sé qué es peor, si no conocer a Dios o reconocer a Dios, pero obviamente limitado a su entendimiento, a su razonamiento, porque caemos en una parte en donde el hombre racionalista pues trata de conocer a Dios, ¿no? Trata de entender a Dios, su origen, trata de entender a Dios, la causa por la cual hace las cosas, inclusive de una manera razonable, de una manera que se escuche elocuente, tal vez. Racional, ¿no? sí. Exactamente, ¿no? Entonces yo creo que el principio de causalidad, yo creo al cual pues obviamente nosotros tal vez estamos bajo esa situación, pero como bien decimos, hermanos, no podemos introducir a Dios en nuestro razonamiento para tratar de definirle una causalidad a Él, ¿no? Como que ahí es el error en el cual inclusive los ateos pues son los que más figuran en esta parte. Un ateo, por ejemplo, se esquiva otros argumentos en base a esto, ¿no? Muchas veces, bueno, ¿y quién creó a Dios? ¿O quién le dio origen a Dios? ¿Y por qué puedes estar seguro que Dios es increado? ¿O por qué puedes estar seguro de que a Dios no le ha creado nadie, hermanos? Por eso nosotros iniciamos, obviamente, conociendo en referencia hacia la Biblia, las Escrituras, la fuente segura de toda enseñanza, obviamente, pero también debemos de entender, hermanos, que no podemos medir a la manera de la ciencia lo que es la persona de Dios. Es que incluso es irracional ese pensamiento, Toño, porque digo, por definición Dios es el ser supremo. Entonces, si decimos ¿quién creó a Dios? Diríamos, bueno, tal lo creó. Bueno, y entonces el que en un principio era Dios ya no sería Dios, sería el creador de Dios. Creador. Y así es una cadena interminable hacia la eternidad pasada, ¿no? Y es un hecho científico por el principio de causalidad, por las leyes de la energía, que algo debe dar origen a algo, ¿no? Pero siempre debe existir una energía primigenia, un punto de partida. Uh-huh. Incluso los que creen en la teoría del Big Bang caen en esto, dicen que de una partícula de materia, pero siempre llegan a un punto de partida, ¿no? Uh-huh. La diferencia está en que nosotros reconocemos y aceptamos que este punto de partida se llama Dios, y ellos dicen, no sabemos quién es, vamos a buscar eternamente, pero es innegable. Esto fue a lo que llegaron, la conclusión que llegaron los griegos en los tiempos del apóstol Pablo, cuando él visita Atenas y encuentra el templo al Dios no conocido, al Dios que era el origen de todo, pero no lo podían conocer. Pero ellos sabían que había un Dios por ahí que no conocían, ¿no? Y ellos, como dice el apóstol, ustedes van palpando, ¿no? A tientas van descubriendo. Claro. Bueno, pues hay hombres como este hombre que mencionamos, que a tientas han encontrado que hay un Dios creador, pero no se les ha revelado el esplendor de su existencia, ¿no? Y esto, ¿por qué? Bueno, número uno, porque Dios escoge a quien se le revela. Claro. Y número dos, porque solamente a través de la fe y por medio de las Escrituras, ¿no? Entonces, si alguien solamente se pone a fantasear, pues va a llegar a muchas conclusiones erróneas, ¿no? Muy probablemente, casi sin oportunidad a otra cosa, erróneas, ¿no? Y como decía, el problema está en pensar en que Dios es como nosotros, o que Dios está sujeto a las mismas leyes o parámetros que nosotros. De entrada, el Señor declara en Malaquías 3:6, dijo, porque yo Jehová no cambio. Claro. ¿No? Entonces Él es digámoslo así, sin sonar metafísicos, Él es una fuente de energía que no crece ni decrece, ¿no? No puede mejorar Dios, no puede decaer, Él no cambia, Él es absoluto. Él es absoluto. Hay un término que es una palabra que se ocupa en la filosofía, no es bíblica, sin embargo ha sido ocupada para tratar de describir un poquito este punto, y esa es la palabra mónada. Es un término usado hacia Dios,
el primer ser o la unidad originaria, así se le llama, o la unidad originaria, o para la utilidad de todos los seres. Es decir, es algo que es sin división. Esta viene de la palabra griega que es monas, que significa uno, solo, único, y atribuida a Dios se le conoce como el uno, el solo o el único. Entonces es esta la idea, que Dios no puede cambiar, no puede aumentar, no puede disminuir, no puede ser completado, no está formado de partes, no tiene complementos, es uno, es una unidad perfecta en forma, me refiero a cómo está organizado su ser, no que tenga una forma física, en sus atributos, en el tiempo, en el espacio. Él es pleno, absoluto y total, ¿no? Por eso es que cuando el Señor se le presentó a Moisés, no usó ningún otro parámetro para referirse. Por ejemplo, si tú te encuentras, Toño, con alguien y te dice, oye, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Tú dices, yo soy Toño, soy hijo de tal, papá de tal, mi primo es tal. Trata de, como das referencias, Sí. como para identificarte, o por teléfono, hola, ¿cómo estás? Mire, habla el hijo de Graciela y del señor Adolfo, ¿de acuerdo? Yo vivía en la calle tal y conocí, y da unas referencias de otros seres alrededor. Bueno, pues Dios, cuando se presenta a Moisés, no tenía parangón, no tenía comparación. Claro. De, oye, es que yo soy hijo de tal, o soy amigo, no. Simplemente se presenta como él, yo soy. Amén. El yo soy, o sea, encierra todo. el yo soy. No necesito presentación ni puntos de referencia para darme a conocer. Yo soy la existencia, ¿no? Eso es algo bien hermoso. Al contrario, nosotros como criaturas, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Nosotros somos dependientes, nosotros no somos autoexistentes, somos dependientes, claro, los unos de los otros. Yo dependí y dependo, o cualquier ser humano necesitó de la intervención de dos seres previamente creados para tener existencia, ¿no? En la carne. Y necesité de alimentos, necesité de oxígeno, necesité de agua para existir. No solamente para llegar a la existencia, sino para continuar existiendo. Claro, Dios no. La dependencia, ¿no? Ya, Dios no. Exactamente, ya ahí marca la dependencia constante en base a cosas creadas. Porque Exacto. Al final, como dices, el agua, todo lo demás, pues son parte de la creación de Dios, ¿no, Isra? Amén, como dices, son parte de la creación de Dios. Y quisiera leer Salmos 92, dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Entonces nos deja bien ver la mención que de antes de que todo existiera la creación, todo viene y todo proviene de Él, todos dependemos de Él, pero Él es Dios desde antes, Él es eterno. De hecho, la característica, o el atributo de la autoexistencia de Dios, como se los dije al principio, emanan muchos, Dios es eterno. En Isaías 43:10 también dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí, y yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. No hay nadie más fuera de Él que ciertamente sea Dios. Y antes, como bien lo menciona Él, antes de Él no ha habido un Dios. Él es el Dios autoexistente, infinitamente, desde miles de años, yo no sé cuántos años o siglos, si lo midiéramos en tiempo humano, estaba Dios antes de la creación, pero desde ese tiempo anterior a la creación, Él ya era Dios, y antes de Él no hubo otro Dios formado. De hecho, Él es el único Dios que planeó nuestra salvación, y es el único Dios que nos puede dar la salvación, y en el cual está segura nuestra salvación, porque si Él, este atributo o esta característica de Dios de que Él es autoexistente, o de que Él es suficiente y no depende de nadie más, si Él dependiera de alguien más, o él no se pudiera existir por sí mismo, sino que alguien lo sostuviera, como a nosotros nos sostiene Él por el poder de su palabra, entonces nuestra salvación sería muy débil, muy, ¿cómo lo podría decir? Frágil, ya que si Él dejara de existir y a Él lo sostuviera alguien, nuestra salvación dependiera de ese alguien más. Pero gracias a la infinita autoexistencia de Dios, nuestra salvación es segura y permanente en Él. Y es no solo eso, sino que podemos estar seguros de que nuestro Dios nos llevará completamente a la salvación a aquellos que han sido escogidos.
Amén. Yo creo que la parte que nos puede ayudar a entender también la aceidad de Dios y la autoexistencia de Dios, hermanos, es que no hay lugar, no hay persona en la quien mejor podemos confiar, ¿no? Porque si nosotros pensáramos que va a haber un punto en nuestra vida en el que Dios va a dejar de ser Dios o ya no va a existir, pues entonces no toda nuestra vida, todo lo que somos, pues depende de Es como poner la confianza en un banco que puede declararse en quiebra mañana, ¿no? Ándale. Pero Dios no. Dios no. Toda nuestra confianza está eternamente sostenida en Él. En Él, ¿no? y importante, antes de que menciones, por ejemplo, en el gran yo soy, porque esa manera en la cual Dios mismo se presenta de sí mismo, no hay mejor, ¿cómo decirlo? No hay mejor manera en la que Él mismo habla de sí, ¿no? Haciéndose referencia a esto, yo soy. No puedo entender de manera racional, de alguna forma, por así decirlo, cómo puede ser posible, pero Él lo manifiesta así. Entonces hay mucho de la aceidad de Dios, inclusive, hermanos, que pues no va a implicar que nosotros de manera matemática entendamos, ya entendí el origen, ya comprendí por qué es, ¿no? De manera cuántica, ¿no? Sino que conocer que es la forma en la cual Dios mismo se ha declarado, o de sí mismo ha declarado lo que Él es, ha mostrado a través de la Biblia lo que Él es, y esta es la forma, ¿no? A través de la aceidad. Y es importante comprender, hermanos, cómo la aceidad está tanto de manera unitaria como trinitaria, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, ¿no? O sea que él no hubo un momento en el que dejara de ser hijo, por ejemplo, o no, porque también ahí es donde tal vez muchos toman esa parte acerca de la aceidad de Dios. Bueno, entonces el Padre creó al Hijo, o el Padre creó al Espíritu Santo, o un cuarto creó a estos tres para manifestar en estos tres pues todo, ¿no? Entonces ahí ya estamos dando origen. Yo creo que nos podemos lo podemos conocer en base a tal vez a esta enseñanza que tal vez llegamos a tener en base a la cuadrimensión, ¿no? Porque la cuadrimensión nos daba una figura eterna, por así decirlo, de la cual nadie podía ver, y de ahí se trasladó en tres. Entonces le está dando un origen a la Trinidad, por así decirlo, ¿no? Le estaba dando un inicio a la Trinidad, cuando ciertamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han sido. Claro, siempre sí, desde el principio han estado, ¿no? Y bueno, en esta revelación que Dios nos da, es maravilloso porque Él es el Dios que su existencia, su naturaleza es existir, y existir soberana, gloriosamente, amén, supremamente, no solamente una existencia allí vana, así vana, no. Claro. Él es Dios, y cuando Dios no tiene ninguna necesidad, se vuelve automáticamente la necesidad de toda de todo lo creado. Cuando Dios nos deja ver y sabemos que Él no tiene necesidad de nada, porque antes de que existiera algo, Él era autosustentado, autoexistente, sin necesidad de nada, por automático se vuelve la necesidad de todo lo creado, porque en Él está contenido todo. Ya te entendí. En Él, porque de Él fluyó todo. Por eso hacías alusión a la palabra. Claro. ¿Acaso te diré a ti si tengo hambre? Sí. Tú eres el que me tienes que decir a mí que tienes hambre, porque yo sí te puedo dar. Tú eres el que me tienes que decir a mí que tienes miedo a la muerte, porque yo no. Claro. Entonces, esto es algo glorioso, porque es en esta realidad de que Dios es de todas las cosas y no necesita nada, que podemos descansar en Él como nuestro máximo satisfactor. Amén. Y de que todo lo que podamos necesitar o llegásemos a necesitar, Él es la solución, Él es nuestra necesidad. Amén. Él, a través, por supuesto, nos puede proveer a través de todo lo creado. Mucha gente dice neciamente, ¿qué acaso Dios te hizo caer un pan del cielo? Así, no, pero creó, y en su providencia hizo todo. Claro. O sea, no hay cosa que yo pueda recibir, un pan, un vaso de agua, una silla, que Dios no haya
provisto para nosotros porque Él es antes de que todos, y si eso está aquí con nosotros, es porque Dios decidió crear la materia. Amén. Por supuesto, Dios no tiene una fábrica de sillas de plástico, ¿no? Y hay gente, ¿verdad? Que ahorita nos reímos, pero hay ateos que piensan así, y entonces Dios te hizo así. Por favor, es una forma muy torpe de pensar, ¿no? Como quererme yo encontrar a este hombre, no me acuerdo el diseñador, ¿cómo se llamaba? El de Apple. No me acuerdo cómo se llamaba ese hombre, pero como que yo quererlo encontrar dentro del dispositivo. ¿Quieres? Demuéstrame que ese hombre existió, entonces a ver dónde está dentro del dispositivo. No, por supuesto que el diseñador, el creador está afuera, está por fuera, está muy por encima de esta tableta, ¿no? O de un teléfono. Steve Jobs, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo? Demuéstrame que existió. A ver, búscalo dentro. Los ateos así piensan, ¿no? Quieren buscar al creador dentro de la creación, dentro de los parámetros de la creación, y eso es imposible, ¿no? Pero creo yo que este pensamiento de la eternidad de Dios, del ser increado, nunca tuvo un origen, nunca tuvo un inicio, nunca ha mejorado, siempre ha estado en pleno. Siempre es glorioso. Siempre ha estado en plena gloria. Claro. A mí me lleva a hacerme ciertas preguntas, ¿no? ¿Por qué o para qué Dios creó todo? O sea, si ya estaba el completo, claro, en plena satisfacción, en una armonía santa, purísima, ¿por qué creó todas las cosas? ¿No? Sí, claro, podría ser la pregunta más, ¿cómo decirlo? Que pudiéramos llegar a buscar razonar para buscar un propósito personal, ¿no? Porque al final, pues esto no busca sino o buscar un propósito personal en nosotros o darle afinidad a la voluntad que Dios hace, ¿no? Es en esta pregunta donde entran hombres como Manuel Dandan o los muchos deístas que existen, que creen en un Dios, que usan el ejemplo de un relojero que crea un reloj, le da cuerda y lo deja allí en la mesa y se va. Porque al entender que hay un Dios supremo sobre todas las cosas, que no necesita de nada ni de nadie, les cuesta trabajo creer que haya creado algo por amor. Les cuesta trabajo creer que haya creado algo para interesarse en él sin necesitar nada. ¿Por qué? Porque los seres humanos tendemos a manifestar afecto sobre aquellas cosas o personas de las cuales recibimos algún beneficio. Somos egoístas. Somos egoístas por naturaleza. Y piensan ellos que Dios es igual, que no hay objeto ni razón de que Dios nos amara, y en eso tienen razón. No hay objeto de que Dios nos amara porque no le podemos proveer ninguna satisfacción. Ningún beneficio. Pero no pueden entender que es, incluso nosotros con nuestras hijas, tú con tu hijo, yo con mi hija. Aunque dicen, ay, qué mal hermano. Sí, porque en parte la amo porque yo encuentro tanta satisfacción y amor en ella y pureza y todo lo que uno puede ver en un hijo. Pero al final es un amor egoísta. Pero el amor puro de Dios, que sin necesidad solamente se dio, no les entra en la cabeza, por eso creen en un Dios indiferente. Apocalipsis 4:11 dice, digno eres, adelante, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú, hablando del Señor por supuesto, creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. A Dios le plació, Efesios 1:5, según el puro efecto de su voluntad, no solamente nos creó, sino tiene un propósito de redención para sus creados, hablando ya de la creación especial del hombre. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque a Dios le plació, porque quiso compartirse a sí mismo, ¡qué gloria! No hay como que un incentivo externo que haya provocado en él una inquietud, no hay nada, porque él mismo de alguna forma en la manifestación eterna de su personalidad trinitaria, hermanos, pues creo que no es que haya venido otro ser externo y le haya aconsejado, porque inclusive dice, creo que sí es un salmo, ¿no? O quién le aconsejó a él, o Job, creo es quien dice. Sí, creo que es Job. No. O quién le dio a él primero para que él... Romanos 11. Romanos 11, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Fíjate. ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Romanos 11:34. Romanos 11:34, o sea, incentiva como... Yo pienso que es más como para que se entienda, pues, ¿quién podría hacer esto? O sea, no hay fuerza humana, no hay fuerza externa creada que pueda incentivar a lo que Dios es. Ni motivarlo, ni inspirarlo, ¿no? O sea, tuvo una inspiración. Ay, vio algo. No, porque no había nada. Claro, ¿no? Entonces, Isra,
que como bien dice Dios en Isaías, si no me acuerdo, o Jeremías, menciona que Dios creó todo para su gloria, a fin de que Él llamó a los dice en Isaías que Él llamó a algunos para su gloria. Entonces, tomando esa perspectiva, creo que el fin de la creación que Dios hizo, como bien lo dice, sabemos que no dependía de que existía alguien o porque se sentía solo, sino lo ha hecho para su gloria, y de hecho la gloria de Dios y la felicidad más grande que puede alcanzar el alma del hombre es lo mismo. ¿A qué me refiero? Que la felicidad más grande que tiene el hombre es darle gloria a Dios, y la gloria de Dios es lo más es, ¿cómo se llama? La razón por la cual fuimos creados y por la cual estamos aquí. Lo vemos simplemente en Adán y Eva, ¿no? Al principio ellos tenían comunión con Dios, servían a Dios, aprendían de Él, eran instruidos por Él, pero después de la desobediencia cayeron en la más grave vergüenza y muerte y destrucción, y lo vemos hasta hoy en día. Entonces, el fin de esto, cuando uno es salvo por Dios, es para disfrutar del deleite de quién es la persona de Dios, para conocerlo a Él, para entenderlo a Él. De hecho, esa es la vida eterna, como bien lo dice Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Entonces, el fin y el propósito que podría decir en personal, cuál es el que creó Dios todas las cosas, es para manifestar su gloria a su creación, para que se diera a ser conocido. No que Él dependiera de eso, sino por, como bien lo dijo ahí el hermano Pablo, que está en Efesios, por su pura voluntad. Él le plació. Entonces podemos disfrutar de la gloria de Dios, podemos disfrutar como cristianos de la comunión con Él, pero aún más podemos disfrutar de la dependencia que tenemos de Él, hermanos. Porque ciertamente el depender de Dios, del Dios que es autoexistente, que es autosuficiente, que no depende de nadie más, es un deleite. El de Él provienen todas las cosas que tenemos, hermanos, tanto nuestra familia, la comida que tenemos a diario, la vida, el que nuestros átomos estén unidos, como bien lo dicen, por Él coexisten todas las cosas, en Colosenses lo dice, y en Hebreos dice, en Hebreos 1:4 creo que dice, Él sostiene todo por la palabra de su poder. Entonces estamos sostenidos por Él, somos dependientes de Él, Él nos da el oxígeno para respirar cada día. Entonces es la razón por la que podemos darle gloria a Él. Es un deleite ser creados por Dios, es un deleite ser salvos por Dios. Aún más podría decir que Él nos creó para dar. De hecho, Jesús lo mencionó, y bueno, el apóstol Pablo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. No mal me equivoco. Y la fuente de dadora más grande de todo el universo, y la única que puede dar algo, es Dios mismo, porque de Él emana todo. Él no depende de que reciba para darle a alguien más. Yo dependo aún de Dios en mi trabajo para poder tener un sustento económico y poderle dar a mi familia ciertos alimentos, pero aún eso viene de parte de Dios. Pero Dios no depende de nadie para darme amor, ni para darme su consuelo, ni para darme su paz, ni para darme su gracia, sino todo esto lo está haciendo porque Él lo está haciendo por su pura voluntad y misericordia, mostrándome su gloria, mostrándome su favor. Entonces, el ser humano fue creado, lo voy a decir así, para disfrutar de Dios y para tener pensamientos eternos, como lo dijo bien el predicador en Eclesiastés, para pensar en las cosas eternas que es Dios. Amén. Quisiera que también pudiéramos contestar una pequeña pregunta, hermanos, en referencia hacia la seidad. Sabemos que nuestro Dios es uno y miramos plenamente en la persona de Jesús también la divinidad. Pero ¿por qué es que también en la persona de Jesús, hermanos, podemos encontrar la aceidad? Refiriéndonos a la parte en la que, digámoslo, directamente vino a la tierra y manifestó obviamente la voluntad del Padre al entregar su vida, al cumplir el sacrificio. Humanamente muchas personas pudieran ejemplificar a Jesús. Tal vez por eso los testigos en más de una ocasión no se refieren a Él como Dios, por tal vez esta situación en referencia a que comió, bebió, tomó ciertas necesidades como el descanso, por ejemplo,
y cosas naturales así. Yo creo que ustedes lo saben de manera directa, obviamente, pero también obviamente puede haber hermanos en la fe que pues no lo saben y dicen, bueno, ¿por qué sí decir que había aceidad en nuestro Señor Jesús o había autoexistencia en nuestro Señor Jesús? Porque es una de las formas, por ejemplo, lo que decíamos de esta persona, no reconoce a Jesús o dice que Jesús no es Dios, porque a lo mejor él en primera instancia no mira su aceidad, él en su primera instancia a lo mejor no mira el hecho de que es autoexistente, ¿no? ¿Por qué? Porque demostró estas eventualidades que corresponden directamente, digámoslo así, a su naturaleza humana, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hermanos en la fe a que con toda seguridad sepan que en la persona de Jesucristo también hay aceidad? Isra, Paulo, ¿quién me ayuda al principio? Bueno, primero que nada, Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y tenemos que entender, y el verbo era Dios, o como lo dice bien el griego, o el original, Dios era el verbo, dando un énfasis más claro de que Dios era el verbo, esta persona, segunda persona de la Trinidad. Y simplemente podemos ver, como hemos venido hablando anteriormente, en la Trinidad existen tres personas, completamente con los atributos de Dios, pero hay un solo Dios. El verbo fue hecho carne, como bien lo menciona Juan, y vimos su gloria lleno de gracia y de verdad, pero este verbo se llamó en esta tierra Jesucristo, como bien lo menciona Mateo, y pondrás a su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, sabemos que también hemos explicado un poco de la unión hipostática, de que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Como hombre en su humanidad, él tenía todas nuestras cualidades de tener la necesidad de comer, de cansancio, de dolor, en el cuerpo físico. Lo vemos simplemente clavado en la cruz, vemos el dolor que sufrió, vemos cuando estaba con la samaritana que antes de encontrarse con ella dice que cansado del camino se sentó a descansar, pidió agua, fue para iniciar una conversación, pero tenía sed. Vemos que también hubo tristeza en su corazón al ver la incredulidad de los seres humanos y al ver ciertas cosas, pero también vemos que él era 100% Dios. Vemos los atributos de su persona, y uno de los atributos de él es que cuando él menciona en Juan que él tenía en sí vida, de él emana la vida. De hecho, él dice, así como el Padre tiene vida en sí, se le ha dado la autoridad al Hijo tener vida en sí. O sea, hablando de su humanidad, él dice, ahora a mí, el Verbo, yo tengo vida en sí mismo. Esta vida que ciertamente nosotros tenemos ahora por él, nuestra vida se sostiene de él, pero él no requiere que nadie le dé vida a él, sino la vida emana de él. En él está contenida la vida misma. Y como bien lo menciona en Juan, dice, él era la luz de los hombres y la luz de los hombres es él era la vida y la vida es la luz de los hombres. ¿Qué quiere decir? Que de él emana la vida y que la vida que tenemos es por él, que él es autoexistente, que él no necesita que nadie lo sostenga, que él no necesita que no es autosuficiente y no necesita de nadie para existir. Además de que quisiera mencionar un poco de lo que leíamos también en el libro del hermano Tozer, y eso es muy bueno porque dice, cuando hablamos de Dios, me lo dejó ver un poco más claro, no estamos hablando solo de, por ejemplo, muchos dicen, hablas de Dios y hablas del Padre, ¿no? O hablas del Hijo o hablas del Espíritu Santo, sino cuando hablamos de Dios hablamos completamente de las tres personas de la Trinidad. Si nosotros mencionamos Dios, estamos hablando del Dios Trino, hablando de Cristo, del Espíritu Santo y del Padre Yahweh. Entonces, estamos hablando completamente al mencionar Dios, de que Él es autoexistente y las tres personas de la Trinidad con todos los atributos de Dios. Amén. Sí, de acuerdo. Invitarían a la audiencia que tuvieran echar un vistazo a los videos que hemos grabado respecto, número 1, de la Trinidad, y número 2, acerca de la deidad de Cristo, la deidad del Señor Jesucristo, porque allí creo que se dejó, o hicimos el esfuerzo de dejar un poquito claro cuál es la realidad de que Jesús es Dios, ¿no? En Génesis 1:26 el Señor dijo, hagamos al hombre, ¿no? Y sabemos que allí aparece la palabra, cuando dijo Dios, él dijo Elohim, que es una palabra plural, ¿no? Que nos comunica una idea de una unidad plural.
Después, este tipo de naturaleza de unidad plural es comunicada al hombre en Génesis 2:24, cuando dice el Señor: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Allí la palabra ekad es una palabra de unidad plural. Después, en Juan 10:30, el Señor Jesucristo dice: yo y el Padre uno somos. Parece una contradicción, pero un singular con un plural, pero igual la palabra heis es una palabra griega que es una unidad plural, ¿no? El Señor Jesús ha existido desde siempre. Entonces, al ser el Dios, digo, no quiero repetir lo que platicamos en aquella ocasión de la deidad de Cristo, pero Él manifestó a lo largo de su vida diversos atributos y características que lo identificaban como Dios. Como Dios, de hecho, un ejemplo, no me acuerdo si lo mencionamos, es cuando el apóstol Pablo, aún siendo Saulo, va camino a Damasco, es encontrado por el Señor en el camino, tuvo una visión, cae al suelo, ¿no? Él dijo Señor, y él identificaba totalmente esta experiencia con las visiones del Antiguo Testamento, la visión que tuvo Isaías en el capítulo 6, por ejemplo, la visión de Moisés con la zarza, ¿no? Y muy probablemente la palabra que él usó allí fue Adonai. Él pensaba y sabía, esto es Jehová. Él cuando pregunta ¿quién eres?, él se esperaba la respuesta: yo soy Jehová, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el que soy. No, yo soy el gran yo soy el que soy. Y se esperaba una respuesta así porque es el Dios que él conocía. Sin embargo, qué impacto, qué trauma para Pablo, que le dice: yo soy Jesús. Y él quedó en un shock tremendo, ¿no? Que pierde la vista y bueno, todo esto que vemos. Entonces, el Señor Jesús es Dios. Amén. Es Dios. Y al ser Dios y estar estudiando que es un Dios autoexistente, él dijo: nadie toma mi vida, yo la pongo. O sea, nadie está en la facultad, nadie está por encima de mí para tomar mi vida. Y muchos me dicen: oye, pero ¿cómo si lo asesinaron? Mencionó Israel, la unión hipostática, ¿no? Que es un tema ahí totalmente, es un tema complejo, hermoso, pero que por la fe no solamente adoptamos, sino que defendemos. Amén. Que Jesús era totalmente Dios y totalmente hombre. La naturaleza divina, a la persona divina con una naturaleza divina se le adhiere la naturaleza humana, esta no en detrimento ni restándole nada a lo que ya existía antes. Miren, así como decimos que a Dios no puede recibir, no puede ser beneficiado por nosotros. Dios no puede ser beneficiado. Dice Job 35: si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? O sea, con toda nuestra justicia. Lucas 17:10 dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, en el supuesto que pudiéramos hacer eso, decid: siervos inútiles somos. O sea, a Dios no le sumamos nada. Bueno, como la criatura no le puede sumar nada, tampoco le puede restar. Entonces, cuando la naturaleza humana se adhiere a la naturaleza divina, de la persona divina, del verbo, no le restó nada. Así es. Ni lo hizo dependiente, su carne. Pero aún, por eso Él es el primogénito de las resurrecciones, hermano. Amén. Porque esa es nuestra esperanza. Lo que no pudo hacer Adán a través de su pureza moral, porque muchos piensan que Adán era inmortal. No, Adán no fue creado inmortal, tan era mortal que murió, ¿no? Si comes del fruto morirás. Dios le dijo ahí: eres mortal, Adán. O sea, no eres lo que tú crees, no eres Dios, no eres autoexistente. Tu eternidad era eterno, pero tu eternidad depende del cumplimiento de mi palabra en tu vida. Si violas mi palabra, morirás. Y fue lo que sucedió. Bueno, Adán no pudo, pero la naturaleza humana manifestada en Cristo nos deja ver este milagro maravilloso, que el hombre, por débil, cuando está adherido al Señor, puede ser elevado y seremos glorificados como Cristo caminó en gloria. Amén. Así como esta naturaleza humana, su cuerpo fue asesinado, pero se levantó. Sí, o sea, si vemos lo que comunicó su eternidad. O sea, él mismo era el único capaz de levantarse, o sea, ni siquiera de alguien más. No, tenía que ser Dios. Él mismo. Fue a través del Padre, lo que dice la palabra, que fue el poder del Padre mediante el Espíritu Santo, sí, como Dios trino, pero Dios se toma forma humana, se adhiere a la naturaleza humana y esta es elevada. Amén. ¿No? Y eso es la promesa de nuestra glorificación, que por el Espíritu Santo tendremos, ¿no? Pero
Entonces, Dios es Cristo, Cristo es Dios, y Dios es autoexistente, y la necesidad de todo ser vivo. Amén. Yo creo que la forma de mirarlo o mediarlo, hermanos, es obviamente sabiendo y conociendo esto, que aún en la calidad que nuestro Señor Jesús tuvo en su carne aquí en la tierra, hermanos, no fue meramente comunicando una necesidad directa, ¿no? Una necesidad por la cual cualquier hombre podía satisfacer, ¿no? Sino que él mismo era el único que podía satisfacerse a sí mismo. La necesidad de satisfacer su ira o su justicia, él mismo la proveyó. Él mismo se satisfizo a sí mismo, ¿no? Exactamente, se satisfizo a sí mismo. ¿Por qué? Porque no había nadie que pudiera satisfacer esta parte, ¿no? No había hombre, no había persona, no había nadie que pudiera cubrir esta necesidad en base a su propia naturaleza, en base a lo que Él es, ¿no? Entonces, obviamente, hermanos, nosotros no podemos pensar conocemos la unión hipostática, entendemos esta parte, pero no es como, me acordaba de una película que era de varios dioses egipcios, y de repente si dejaban de orarle a un dios egipcio, empezaba a perder poder, porque ya no le oraban a él y se iban con otro, y el otro tenía más poder. Y eso nos ubica porque, hermanos, hay congregantes o hermanos tal vez que van a las iglesias y de repente sienten que castigan a Dios con no voy a ofrendar, ahora no voy a levantar mis manos, estoy no me ha cumplido. Contigo, Dice Hechos 17 del 24 al 25. Amén. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Dios no recibe, mira, es que eso es algo tremendo. A veces pensamos que nuestra adoración le suma a Dios, ¿no? Le suma a Dios, como que lo hace más grande, más poderoso, como dicen esta película, ¿no? Pero fíjate que no se le puede sumar gloria a Dios porque sería creciente. De hecho, el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, cuando él ora, dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú, no los hombres, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Por qué aquella gloria? ¿Por qué no una nueva? ¿Por qué no una mejor? ¿Por qué no una más grande? No, porque no hay más gloria fuera de Dios. Él posee toda la gloria en Él. No se le puede sumar. Entonces nosotros, con toda humildad, con toda reverencia, debemos venir a magnificar, a declarar que lo glorioso que Él es, pero no le podemos sumar gloria, no le podemos sumar esplendor a su trono. Así es, no hay cosa humana que se le pueda añadir. Y hermanos, pues ya avanzó un poco el tiempo. No sé si tengan alguna otra aportación, Isra. Amén, como dice bien el hermano Pablo, Dios no depende de nuestro servicio, no depende de nuestras ofrendas, no depende de que si nosotros vamos a la iglesia o no, no depende ni siquiera de que si nosotros creemos en Él o no. Dios sigue siendo Dios, sea estemos nosotros con Él o no estemos nosotros con Él. Así que como cristianos nosotros no debemos creer en eso que dice, bueno, tu servicio te va a hacer que Dios te reconozca más y te va a hacer agradable a Dios, porque nosotros ya somos agradables ante Dios por Jesucristo, ya somos presentados ante Él perfectos, hechos perfectos por medio de Jesucristo. Ahora, lo que hacemos de servir a Dios, de obrar, de andar en sus mandamientos, es por amor, es porque nosotros hemos aprendido de Él a dar y no a estar esperando recibir. Como bien lo mencionó el Señor Jesucristo cuando lavó a los pies a sus discípulos: ¿vieron lo que yo hice, el Maestro? Dice, estos hagan con los demás. Y nosotros tenemos que ser así como bien hizo el Maestro. Él vino a servir, Él vino a dar, Él vino a manifestar de su vida a nosotros, para que nosotros vayamos y expandamos ese reino por medio de reflejar la gloria de Dios, como bien lo tenía que hacer Adán en el principio, y por medio de tener comunión con Dios y manifestarlo a este mundo.
Y otro punto, hermanos, bien lo dijo, Jesús vino a manifestar la gloria del Padre, y de hecho en Juan lo menciona, yo soy, y yo diría, yo soy lo que ustedes necesitan, ¿no? En pocas palabras Jesús estaba diciendo, yo soy lo que ustedes necesitan, porque 7 veces mencionó yo soy en el Evangelio de Juan, Jesucristo hablando del nombre de Yahvé, o Yahweh, que se menciona el yo soy el que soy, y lo menciona, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vid verdadera, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la luz del mundo. Y todo era referente a las necesidades que tenemos. ¿Quién es Él? Sí, gloria a Dios, pero también a las necesidades que tiene el ser humano. La necesidad de ser pastoreado, de ser guiado, la necesidad de conocer la verdad, el camino, de tener vida, la necesidad de estar arraigados a Él como la vid verdadera, la necesidad de comer de ese pan de vida que nos sustentará eternamente, la necesidad de resucitar un día cuando partamos y de no ir a la muerte eterna, y la necesidad ciertamente de entrar por la puerta que es Cristo Jesús, y que Él nos guía al camino del Padre. Así que, hermanos, nosotros no seamos orgullosos ni seamos arrogantes diciendo, bueno, Dios depende de mí, mi Dios depende, si yo no creo en Él, va a pasar algo, Él va a dejar de ser menos Dios, no va a ser Dios, nadie más va a creer en Él. No seamos como Elías, que dice, es que Señor, ya no hay quien predique en pocas palabras aquí, no hay quien guíe al pueblo. Necesitas. Sí, yo soy el que necesitas. Y bien le contestó el Señor, tengo otros 7,000 allá apartados para mí. Y aún si no existían esos 7,000, Él lo podría hacer como Pablo, como lo mencionó hace rato el hermano Paulo. Nadie le fue a predicar a Pablo. Simplemente Jesucristo se le apareció, y digo simplemente porque muchos dirán, necesita un hombre. No, se le apareció, le habló y hizo la salvación ahí. No fue de que alguien fuera y le predicara del Evangelio, sino se le apareció el mismo Señor Jesucristo y se le manifestó a su vida y le dijo, se rindió. Entonces, hermanos, no creamos que somos muy indispensables en esta vida, sino demos gracias a Dios, y como bien lo mencionaba al principio, por la gracia de Dios somos lo que somos. Es por su favor que somos criaturas de Él, y es por su favor que somos salvos. Yo creo que nos estamos adentrando, siempre hablar de Dios, de su persona es un terreno misterioso, y es un terreno santo, es un terreno temible, porque el buen entendimiento o mal entendimiento de esto nos puede llevar a muchas cosas malas o de mucha bendición. Yo invitaría a los hermanos que están empezando a ver esta serie que lo posible la vean completa. Amén. No porque estemos buscando algún tipo de rating, no, la verdad lo hacemos para gloria del Señor, para deleitarnos en su palabra, y si el Espíritu Santo le place usar estos videos para bendecir a alguien, estamos más que satisfechos, ¿no? Y lo digo porque es necesario ir viendo cómo todos los atributos de Dios se van entrecruzando en una unidad, en una armonía perfecta. Aquí se habla un poquito de la inmutabilidad de Dios, ¿no? También de aquí también fluye un poco su omnipotencia, puesto que no decae ni crece, porque no puede crecer ni puede decaer. Entonces se van no mezclando, se van en una armonía perfecta, se van unificando, ¿no? Y como bien decía, creo que esto es un atributo que nos debe llenar de mucha. ¿Cuál debería ser nuestro resultado o nuestra respuesta ante esta perfección de Dios? Humildad, ¿no? Gratitud, adoración, porque el Dios que no necesitaba crear nos creó por amor, y no solamente nos creó y nos dejó ahí botados, sino que hizo un plan de redención, sabiendo que íbamos a caer. ¿Por qué sabíamos que Dios que íbamos a caer? Porque no somos Dios, y solamente Dios no decae. Amén. Incluso nosotros ahora, como ya redimidos por el Señor, como salvos por Él, hay momentos en que nuestra vida cristiana decae, debemos ser honestos, y nuestra vida espiritual se viene a menos, y un día estamos volando y caminando sobre las aguas, y el otro día estamos hollados por los hombres y por nuestra propia mente, y solo Dios nos puede sostener, ¿no? Amén. Tener la confianza en este Dios que no necesita nada. Y yo cuando he estudiado este atributo, a mí me bendice tanto el saber que Él no necesita nada, y Él es la única necesidad. Amén. La necesidad primigenia de Él fluye en todas las demás satisfactores. Por eso no vamos a tener plenitud de nada
si no tenemos a Dios? ¿Por qué? Porque Él es la plenitud. O sea, Él es todo lo que ¿por qué Jesús es el camino a la vida eterna? Es que Jesús es la vida eterna. ¿Por qué solamente a través de Dios podemos tener la plenitud? Porque Él es la plenitud. Él es la llenura, Él es la vida plena, absoluta. Entonces, nuestro bien no le aprovecha a Él. En eso nos debe ser humildes. Dice, les quiero leer esta versión, la 1909, Reina Valera 1909, del Salmo 16, 2. Veamos cómo dice, que es un salmo mesiánico. Dice, dijiste, dice en la 909, dijiste, oh alma mía, a Jehová, tú eres el Señor. Mi bien a ti no aprovecha, sino a los santos que están en la tierra, y a los íntegros toda mi aflicción en ellos. El sacrificio del Señor Jesucristo fue beneficio de nosotros, Amén. no de Él. Entonces esto es algo que todo lo que sucede lo hizo para beneficio nuestro, hermanos. Y debemos ser humildes y adorar y reverenciar a este Dios autoexistente, autosuficiente, pleno, absoluto, que sin necesitar nada nos creó por amor, nos diseñó, nos hizo una tierra hermosa, con una creación maravillosa, y diseñó un plan de redención para nosotros, para estar con Él para siempre. Eso es algo Amén. Maravilloso. Amén. Yo creo que, hermanos, que nos pudieron estar acompañando en esta tarde, en lo personal, este atributo de la autoexistencia de Dios, hermanos, yo lo puedo resumir tal vez, o lo puedo entender un poco como referencia de lo que mencionaba nuestro hermano, le mencionabas, Pablo, en que al conocer que Él es sin ninguna necesidad, nos lleva a nosotros a conocer que nuestra mayor necesidad es Él. Entonces, hermanos, al saber que en Él no hay necesidad de nada, nuestra necesidad principal a la iglesia, a nuestras vidas, forzosamente se vuelve Él, porque en Él podemos hallar todo lo que necesitamos nosotros, hermanos. Entonces, sirvan estas charlas, hermanos, para buscar, obviamente, que el Señor nos muestre cómo Él mismo se ha dado a conocer a través de la palabra, y que quedemos asombrados, hermanos, acerca de lo que es toda la personalidad de nuestro Dios, para poder estar seguros, hermanos, en la veracidad de lo que es, de quién es Dios, hermanos. Entonces, gracias, Pablo, gracias, Isra. Gracias a Dios. Gracias, Dios les bendiga, y estaremos, si Dios nos lo permite, la próxima semana, hermanos, pues abundando un poco más en referencia a los siguientes atributos, pidiéndole al Señor que nos ayuden más a como congregación, hermanos, poder estar firmes en la verdad de la palabra de nuestro Dios, que no tiene necesidad de nada, no tiene necesidad de nadie, y con toda misericordia nos ha concedido ser suyos, hermanos. Entonces, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y nos estamos viendo, si no nos lo permite, la próxima semana, hermanos. Bendiciones. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él.